Estimados estudiantes, bienvenidos a la actividad de hoy. Vamos a conversar sobre la atención endodóntica en pacientes con algunas condiciones sistémicas que pueden requerir precauciones especiales durante la intervención. En general, en la atención odontológica se realizan procedimientos poco invasivos que exigen poco al organismo y que rara vez afectan la fisiología general. Prácticamente todos los pacientes ambulatorios pueden recibir atención odontológica sin que se hagan cambios especiales. He seleccionado para nuestra charla, no obstante, 3 condiciones sistémicas en que debemos tener un poco de atención adicional: el embarazo, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Partimos con el embarazo. Los objetivos generales de la atención de pacientes gestantes son lograr una atención cómoda y segura para la madre y protección del feto. Dividiremos el embarazo en 3 tercios por el tiempo de evolución. Durante el primer tercio encontraremos que en la gestante fatiga, tendencia al síncope e hipotensión postural y riesgo de aborto espontáneo. Este se define como el término natural del embarazo antes de cumplir 21 semanas y ocurre asociado a anomalías fetales, estados febriles o sepsis. Hay que tener presente que en este periodo el feto es más vulnerable. Para el segundo semestre la madre se encuentra en condiciones de bienestar general y puede considerarse como el momento ideal para realizar la atención dental. En el último trimestre, con el vientre ganando cada vez más tamaño, la gestante experimentará fatiga, incomodidad, depresión leve y tendencia a desarrollar síndrome hipotensivo supino. Para los que no están familiarizados con esta condición, la vamos a definir brevemente. El síndrome hipotensivo supino es una condición transitoria causada por la compresión de la vena cava inferior por el peso del útero grávido. En la ilustración vemos cómo la vena cava inferior asciende desde las extremidades inferiores hacia el corazón, pero no lo hace centrada en la zona abdominal, sino levemente cargada hacia el lado derecho. Si imaginamos en este espacio el útero con el feto adentro y la paciente acostada, entenderemos que la vena cava puede ser colapsada en este tramo. Esto conlleva a una caída abrupta de la presión sanguínea, bradicardia, sudoración, náusea, debilidad y falta de aire. Una vez reconozcamos estos signos, debemos rodar a la paciente sobre su lado izquierdo para así descomprimir la vena cava inferior. En resumen, para la paciente gestante procuraremos sesiones cortas, posición semisentada cuando sea posible, cambio frecuente de posición, posponer atenciones en los últimos meses. En caso de síndrome hipotensivo supino, rodaremos a la paciente sobre su lado izquierdo, evitaremos la administración de medicamentos para proteger el feto y minimizaremos la exposición a radiaciones ionizantes. Ahora vamos a ver lo referente a la protección del feto y lo haremos desde 2 perspectivas: la administración racional de medicamentos y el uso adecuado de radiación ionizante. Veamos qué pasa con los medicamentos en gestantes. La FDA, o Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, ha creado una categorización de los medicamentos para las gestantes, con base en el riesgo potencial de producir daño fetal. Va desde la A, en que los medicamentos son seguros, hasta la X, en que están estrictamente prohibidos. En nuestro ejercicio clínico preferiremos siempre los medicamentos más seguros, que habitualmente se encuentran entre las categorías A y B. ¿Qué medicamentos necesitamos administrar en pacientes gestantes? Serán anestésicos locales, AINES y antibióticos. Los anestésicos locales más usados en odontología son mepivacaína, lidocaína y articaína. La mepivacaína es categoría C porque produce bradicardia fetal, así que su uso debe ser autorizado explícitamente por el médico tratante. La lidocaína con epinefrina es categoría D, es decir, su uso es seguro. Y la articaína es categoría C, dado que no hay estudios en humanos, pero en animales se ha observado muerte fetal e incremento en anomalías esqueléticas. Otro grupo de medicamentos que administraremos como odontólogos son los AINES. Debemos evitar el uso en el tercer trimestre porque retrasan la labor de parto, constriñen el ductus arteriosus, lo que conlleva reducción de oxígeno al feto, evitar el ácido acetilsalicílico por el riesgo de hemorragia y cuidado porque el paracetamol, que antes considerábamos un medicamento muy conveniente para la paciente embarazada, ha sido catalogado recientemente como categoría C
ya que su consumo durante el embarazo se ha relacionado con el desarrollo de asma infantil en humanos. Cerramos el grupo de medicamentos hablando de los antibióticos. No usaremos tetraciclinas, que son categoría D, los aminoglucósidos son categoría X, y la amoxicilina, clindamicina, eritromicina, acitromicina y metronidazol son categoría B, por lo que se consideran medicamentos seguros. Ahora veamos un tema interesante que es la radiación ionizante en gestantes. Procuraremos el uso de películas de alta velocidad E o F o imagenología digital. Usaremos solamente equipos certificados para asegurarnos que cumplen las exigencias de filtración, colimación y licencia de operación. Y siempre el uso de delantal plomado, que es la medida de protección más efectiva. En vista de que es poco ético experimentar los factores de la radiación sobre seres vivos, el Consejo Nacional de Protección y Mediciones de Radiación en Estados Unidos ha extrapolado la información obtenida a partir de reportes de radiación accidental para darnos una idea de la cantidad de radiación absorbida por el feto durante diferentes exámenes imagenológicos. Sabemos que no hay incremento en anomalías congénitas o retraso en el crecimiento intrauterino como resultado de exposiciones entre 5 y 10 centigrays durante el embarazo. Entonces veamos cuánta radiación absorbe un feto en estas condiciones. Una placa de tórax, como la utilizada para el diagnóstico de enfermedades pulmonares, permite que el feto absorba una dosis de 0.008 centigrays. En una radiografía de cráneo, el feto absorbe la mitad. La radiación natural ambiental diaria es de 0.0004 centigrays. Y un juego periapical completo, es decir, 15 radiografías intraorales, con un equipo convencional y utilizando delantal plomado, el feto absorbe 0.00001 centigray. Noten que estamos hablando de cantidades pequeñísimas y la radiación ionizante durante la práctica odontológica no es una amenaza para el feto. Desde otra perspectiva, la dosis de radiación fetal por 2 radiografías intraorales utilizando delantal plomado es 700 veces menor que la radiación ambiental promedio de un día. Es decir, el feto absorbe 700 veces más radiación con un día de playa de la madre que con 2 radiografías periapicales. Así de seguro es. Con esto cerramos la atención odontológica en gestantes. Pasamos ahora a la atención de pacientes diabéticos. El paciente padece 3 características que lo hacen especial para la atención clínica. Tiene compromiso inmunológico, genera inflamación atípica y es propenso a la necrosis tisular. Para entender cómo ocurren estas alteraciones es necesario revisar muy brevemente la fisiología de la diabetes mellitus. En este diagrama esquemático y un poquito burdo, vemos a los protagonistas de esta historia. Células de cualquier tejido, músculo, vasos sanguíneos, páncreas y tejido adiposo. Como vemos, en el interior de los vasos sanguíneos tenemos moléculas de glucosa de color verde circulantes. La presencia de glucosa es el principal estímulo para que el páncreas inicie la liberación de insulina, que entra en circulación y tiene la misión de acoplarse a receptores para facilitar la absorción de glucosa. Sin esta, la glucosa no puede ser absorbida por los tejidos que la necesitan. Los únicos que pueden captar glucosa directamente sin necesidad de insulina son corazón y cerebro. Cuando la insulina no se produce en cantidad suficiente o no hace el efecto esperado, la glucosa sanguínea no será absorbida hacia los tejidos que la requieren y comienza a acumularse. Como consecuencia, los tejidos que la requieren padecen por su ausencia, generando atrofia muscular y falla en el metabolismo celular generalizado. Al mismo tiempo, el organismo procurará deshacerse de la abundante glucosa circulante a través de la orina. Si no se interviene este proceso, el paciente puede llegar a la deshidratación aguda y padecer un coma hiperosmolar no cetónico. Esta es la principal causa de muerte del diabético tipo 2 de edad avanzada. Si la ausencia de glucosa en tejidos es sostenida, el organismo recurre al catabolismo del tejido adiposo para obtener energía a partir de ácidos grasos. El incremento en ácidos grasos circulantes eventualmente generará depósitos en las paredes de los vasos sanguíneos.
en forma de ateromas. Los ateromas afectan las paredes de los vasos sanguíneos, dificultando la migración de células de defensa, reducen la luz de los vasos sanguíneos y esto conlleva a hipoperfusión sanguínea periférica y tendencia a desarrollar inflamación atípica. Si no hay intervención, el metabolismo a partir de ácidos grasos fomentará la acumulación de cuerpos cetónicos en sangre que causan acidificación del plasma. Esta situación inicialmente será controlada por los sistemas reguladores de pH respiratorios y renales. No obstante, eventualmente el pH sanguíneo bajará, generando un coma cetoacidótico y de esta forma muere el paciente diabético tipo 1. Las manifestaciones primarias de la diabetes, hiperglicemia, cetoacidosis y enfermedad vascular, contribuyen a la incapacidad del diabético no controlado de combatir infecciones y cicatrizar tejidos dañados. Entonces debemos reconocer los síntomas clásicos de este desorden metabólico, además de identificar los hallazgos sugerentes de que el paciente padece esta condición. El manejo endodóntico en estos pacientes comienza por la identificación de los signos y síntomas sugerentes de la enfermedad, el registro minucioso de su condición en la ficha clínica y derivación de los pacientes que no han sido diagnosticados en paralelo a la atención dental ambulatoria. Desde el punto de vista endodóntico, considerando las características de riesgo de infección y tendencia a la necrosis tisular, debe planificarse el tratamiento desde el punto de vista radical, es decir, evitar tratamientos de regeneración pulpar, recubrimientos pulpares o instrumentación conservadora en los conductos radiculares. Desde el punto de vista infeccioso debemos tener claro el nivel de glicemia del paciente, ya que no todos tienen compromiso inmune significativo. Solo aquellos pacientes con glicemia superior a 230 microgramos por decilitro muestran alto riesgo de desarrollar infecciones post-tratamiento. Otro aspecto importante de considerar es que la adrenalina es un fuerte agente hiperglicemiante y su inyección intravascular accidental puede generar una hiperglicemia aguda y descompensar al paciente. Por esto se recomienda que la administración de anestésico local con epinefrina diluida en 1 por 100.000 no exceda los 2 tubos en estos pacientes. En el paciente diabético tipo 1, debemos tener claro que el paciente vive en un equilibrio metabólico delicado entre la ingesta de carbohidratos y la inyección de insulina. No debemos proponer ninguna recomendación dietaria que interfiera con su tratamiento. Cuando el paciente no recibe la cantidad adecuada de carbohidratos, pero sí de insulina, puede caer en lo que se conoce como shock por insulina. Esta condición cursa a través de varias etapas que debemos reconocer para intervenir antes de la pérdida de conciencia. Si el paciente muestra signos sospechosos de shock por insulina, debemos administrar alguna fuente de azúcar de inmediato, idealmente atender al paciente temprano de las mañanas y por ningún motivo proponer cambios en la dieta. Ahora vamos a cerrar con la última condición, hipertensión arterial. Es importante conversar sobre esta porque a pesar de que se mencionan muchas asignaturas, especialmente en cirugía, es preocupante ver que muchos colegas toman decisiones terapéuticas sin argumento ni fundamento, evidenciando el escaso conocimiento sobre la fisiología cardiovascular. Lo que veremos aquí notarán que contradice lo que han oído de boca de algunos colegas. Deben observar que lo que aquí se despliega es información basada en evidencia científica sólida y en las recomendaciones y guías de tratamiento propuestas por las principales autoridades mundiales sobre atención dental de pacientes con esta condición. Se han creado varias clasificaciones de la hipertensión. Por su simplicidad, en endodoncia trabajaremos con esta que propuso la JNS7, que habla de 3 niveles: prehipertensión, hipertensión en etapa 1 e hipertensión en etapa 2. En la mayoría de casos la hipertensión cursa idiopática y solo 10% es secundaria a daño renal, renovascular o desórdenes adrenales. La presión arterial está íntimamente relacionada con el nivel de estrés. Así, veremos que en casi 1 de cada 5 pacientes con lectura de presión correspondiente a hipertensión en etapa 1, esta se debe al denominado fenómeno de delantal blanco, es decir, el estado de alerta y temor que ocasiona el ambiente hospitalario en el paciente. Fuera de él, el paciente puede ser normotenso.
El tratamiento de la hipertensión arterial es con medicamentos, como lo habrán visto en otras asignaturas, y no es relevante adentrarnos en ello. Desde la endodoncia, es necesario considerar detalladamente la condición en la ficha clínica. Si el paciente no ha sido diagnosticado y es sospechoso de hipertensión arterial, debe derivarse al médico en paralelo a la atención dental y nunca diagnosticar a un paciente como hipertenso solamente con la toma de presión arterial. Es fundamental evitar las elevaciones súbitas de la presión arterial, pues podría generarse falla cardíaca o derrame. Estas subidas de presión arterial se pueden asociar a situaciones de dolor y estrés o al uso de algunos vasoconstrictores que en realidad están prohibidos actualmente. Alerta sobre las interacciones medicamentosas. Los pacientes que consumen bloqueadores beta no cardioselectivos, como el propanolol, pueden sufrir incrementos de presión arterial por el uso de epinefrina intravascular. Por fortuna, el propanolol casi no se utiliza actualmente. Si consideramos administrar ansiolíticos, debemos ajustar la dosis al mínimo, pues su efecto puede ser potenciado por los hipotensores. Los AINES no solo interfieren con el consumo crónico, pero en endodoncia los usaremos solo para dolor agudo. ¿Qué precauciones debo tener con el paciente hipertenso en la atención odontológica? Primero, tener presente que los medicamentos que consume bajan la presión y esto lo hace propenso al síncope por hipotensión ortostática. Cuidado cuando el paciente se incorpora del sillón dental, especialmente después de una intervención odontológica prolongada, como lo hacemos en endodoncia. Por sus medicamentos puede ser propenso al vómito. Debemos tener precaución con la toma de radiografías intraorales. Es muy importante controlar ansiedad y dolor. Una anestesia local profunda, rápida y efectiva es de importancia crítica en estos pacientes. Aquellos pacientes con presión inferior a 180/110 milímetros de mercurio pueden recibir atención normal, sea que estén controlados o no. Si se necesita derivación al médico, se hará en paralelo a la atención dental. Si en cambio muestra hipertensión en etapa 2, acompañada de síntomas como dolor en el pecho o con sangrado nasal, debe evitarse la atención dental electiva y derivarlo con urgencia al médico. El uso de vasoconstrictores es un tema muy importante en que reina la desinformación, lamentablemente. Lo primero a considerar es que la anestesia local profunda, rápida y duradera es vital para realizar atenciones endodónticas sin generar ansiedad y dolor al paciente. Los vasoconstrictores incluidos en el anestésico permitirán el efecto deseado. Los vasoconstrictores que tenemos al alcance en el mercado son epinefrina, norepinefrina y levonorfrin. Recordemos brevemente los fundamentos de la fisiología de los receptores adrenérgicos. Estos receptores son alfa y beta, que se dividen en alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Se encuentran repartidos en varios tejidos y en cada uno ejercen diferentes reacciones al ser estimulados. Por ejemplo, al estimular los receptores alfa 1 en músculo liso de vasos sanguíneos de la circulación periférica, se genera vasoconstricción. Al estimular los receptores beta 1 y 2 en el corazón, se estimula la frecuencia cardíaca y la fuerza del latido. Al estimular receptores beta 2 en arterias del músculo estriado esquelético, se producirá vasodilatación arterial y descenso en la presión arterial media. Entonces vamos a aclarar el efecto que ejerce cada vasoconstrictor para tomar decisiones terapéuticas con argumentos lógicos. La epinefrina es un débil agonista alfa 1, es decir, constricción periférica, pero un fuerte agonista beta 2, es decir, dilata las arterias del músculo estriado esquelético. Ese es su efecto más notorio sobre la fisiología hemodinámica. La norepinefrina es igualmente agonista alfa 1 y beta 1, por lo que incrementa fuertemente la resistencia vascular periférica y los parámetros cardíacos. Por esto, su uso está descontinuado. Y el levonorfrin se comporta similar a la noradrenalina y también se encuentra en desuso. Ya mencionamos que la adrenalina reduce la presión arterial media. Ahora veamos esto en mayor detalle.
Si inyecto un tubo de anestesia con adrenalina diluida en 1 por 100.000, la concentración plasmática de reposo se incrementará al doble. Este efecto es lineal y dosis dependiente. La razón por la que este efecto no incrementa la presión arterial media es la fuerte actividad agonista beta 2 en músculo estriado esquelético, gracias a la cual la resistencia periférica cae notoriamente a pesar de la vasoconstricción local. Tengan presente que, si bien el efecto es dosis dependiente y se duplica con cada tubo de anestesia diluido en 1 por 100.000, si el paciente padece ansiedad o dolor, el incremento de adrenalina endógena será no del doble o triple de la línea base, sino 20 a 40 veces la concentración del reposo. Por eso es tan importante el control de la ansiedad y el dolor con una buena anestesia local. En este gráfico vemos algunos parámetros hemodinámicos y su comportamiento conforme incrementamos la dosis intravenosa de adrenalina. Observen que se incrementa levemente el ritmo cardíaco y notoriamente la fuerza y volumen del latido cardíaco. En contraste, debido al efecto beta 2, veremos que la presión arterial media baja levemente y la resistencia periférica cae notoriamente. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cuánta adrenalina puede tolerar un paciente hipertenso? De acuerdo a la Asociación Americana de Cardiología de Nueva York, la dosis máxima recomendada para el paciente hipertenso es 0.2 miligramos. Esto equivale a 11 tubos de anestésico local preparado con dilución 1 por 100.000. En conferencia de trabajo entre la Asociación Dental Americana y la Asociación Americana del Corazón, se determinó que el uso de adrenalina en el anestésico local odontológico no está contraindicado en el paciente hipertenso. Recomiendan, eso sí, administrarlo con precaución y previa aspiración. Como conclusión, podemos dejar claro que 1 o 2 tubos de anestésico local con adrenalina en 1 por 100.000 tiene poca importancia en el paciente hipertenso. Cantidades mayores son bien toleradas, pero se incrementa la ocurrencia de eventos hemodinámicos. Los pacientes hipertensos severos no controlados no deben recibir atención dental electiva. Si es una atención dental de urgencia, el beneficio del uso de adrenalina sopesa el riesgo potencial, a la luz de la evidencia científica disponible. Aquí les dejo las referencias, ya que todo lo que les he comunicado surge de la mejor evidencia científica disponible. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el aula.